Dios te bendiga en esta hermosa mañana, tarde o noche según el lugar donde te encuentres. Quiero compartirte una porción de la palabra del Señor que está en la carta que Pablo escribió a Tito y la podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Veamos algunos puntos interesantes que están ahí. Dice Pablo que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Llenaba mi corazón esta palabra y dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna. Usted y yo, cada uno de los que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, tenemos una esperanza. Tenemos, amados hermanos, una esperanza que es conocimiento de la verdad y una esperanza que es que tenemos vida eterna. Y dice que esa vida eterna, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo Dios prometió? Desde antes del principio de los siglos. ¿Se puede imaginar usted cuándo fue el principio de los siglos? ¿Será que me puede comentar su respuesta? ¿Cuándo fue el principio de los siglos? Pues desde ese momento dice que el Señor prometió. ¿Prometió el qué? Dar vida eterna. Desde ese momento Él ya sabía que Él iba a dar su vida para salvarnos, para librarnos del pecado, de la condenación. Por eso es que dice la palabra en San Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque esa vida eterna Él la prometió. ¿Y desde cuándo? Desde el principio, desde antes del principio de los siglos, y Él no miente. Dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ese es un atributo de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Dios no cambia. Si Él dijo, Él no cambia de parecer. Si Él dijo, Él lo cumple. Y Él nos amó en Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay, hermanos amados, muchas promesas escritas. Y mire cuál es nuestra esperanza, y por eso nos alegramos de gozo. Que Él es inmutable. Él no cambia. Él no miente. Si Él dijo, Él cumple. Y dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque Dios nos manda y nosotros obedecemos. Y eso Pablo estaba consciente de que él era obediente y él iba a predicar por obediencia al mandato que Dios le había dado. Así también nosotros, los hijos de Dios, tenemos una comisión encomendada ¿por quién? Por Cristo, de ir y predicar a toda criatura, según Marcos. Y amados hermanos, dice el verso 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por medio de la predicación de la palabra, amados hermanos, es manifestada la verdad, es manifestada la vida eterna que Él dijo y Él no miente y prometió. Entonces, por medio de la predicación es encomendada, ¿verdad? Y es manifestada, mejor dicho, la vida eterna a aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amados hermanos, tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos un Dios inmutable que no cambia, y esa vida eterna usted la tiene en Cristo. No pagó nada, no sufrió nada. Fue Cristo que nos amó desde antes de la fundación del mundo y prometió amarnos de tal manera
que nos diera vida eterna cuando estábamos condenados. Arrepintámonos, cambiemos, sirvamos a Dios y prediquemos su palabra para que muchos más sean salvos, porque fuimos encomendados con un mandato de predicar a toda criatura. Hazlo. Y así como tú recibiste de gracia, da de gracia. Predica, sirve, ama a Dios, adórale y sírvele con todo tu corazón. Dios te bendiga.